Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Loving Dare 1 de 4. Sky vuelve a tener pesadillas basados en el libro. Bye, estoy aquí. Sky es un buen chico. Sky, no, 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 no. La persona que estaba cerrando la puerta inmediatamente se giró para mirar la fuente del extraño sonido y tan pronto como lo vio, dejó sus pertenencias frente a la entrada de la habitación, saltando hacia la persona durmiendo en la cama con el rostro torturado. En solo media hora, la persona que acaba de cambiarse de ropa estaba empapado en sudor nuevamente. ¿Qué pasa, Sky? La figura alta extendió la mano para tocar su frente y medir su temperatura, pero apenas las yemas de sus dedos lo tocaron, el enfermero apartó la mano completamente asustado, haciendo que Prapai se detenga. El paciente seguía cerrando los ojos con fuerza. Las cejas, que al principio estaban flojas, se juntaron más estrechamente. El sudor llenaba su rostro y se balanceaba sobre la almohada como si luchara contra una pesadilla. Su garganta emitió un sonido similar al de un aullido. Si bien no lloraba, su cuerpo temblaba como una persona que enfrenta el miedo. Esto hace que la persona que lo miraba se asustara. Pai, Sky, soy yo, Pai. El joven se sentó en el borde de la cama hablando en un tono reconfortante, pero tan pronto como tocó, la persona que cayó en la pesadilla se sobresaltó, tratando de huir mientras sigue inconsciente. Sky, no, por favor, no lo hagas, déjame ir, yo no, no, te lo suplico. Hace ese sonido sofocado otra vez. Cuanto más lo mira, más doloroso es. Prapai vaciló por un momento. Abrazar. Sky. No, déjame ir, suéltame. No, por favor, déjame ir. El joven decidió poner al enfermo en sus brazos, pero en cambio hizo forcejear a Sky con todas sus fuerzas. Sus manos indefensas trataron de empujar y de golpear, haciendo un gemido torturado e incómodo. El sonido de la respiración jadeante se hizo más fuerte. Entonces Pai apretó su agarre. El rostro, que a menudo estaba adornado con una sonrisa, estaba lleno de tristeza. Pai, soy tu pequeño Sky, soy Pai, soy yo. Oh, mi buen chico. Sky, suéltame, 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 suéltame. Pai, no, no te dejaré ir. No sabía si la pesadilla de Sky tenía una cara como la suya, pero ambas manos apretaron más su cuerpo, insistiendo firmemente en que no dejaría que este niño sufriera solo. Pai, cálmate, te prometo que no te haré nada. Mantén la calma, buen chico. Prapai no podía creer que llegaría un día en que se sentaría, abrazaría y consolaría, tratando de acariciar a una persona que no tenía casi nada que ver con él. El niño, que le había enviado miradas tan frías, se veía tan lamentable que no podía dejarlo solo. El joven no sabía con qué soñaba Sky, pero este tipo de gesto hace que aquel que alguna vez pensó que era fuerte se viera frágil, por lo que la voz profunda susurra una y otra vez: Pai, estoy aquí, sigo siendo tu amigo, nada puede dañar a Sky. Una mano estaba envuelta alrededor de su cintura, la otra mano acariciaba suavemente el cabello mojado. A veces cambiaba de presionar besos en su frente, algunas entre las cejas o en las mejillas blancas, sin señales de dejarlo ir. Por mucho que luche, huya o sueñe, pasó un tiempo antes de que la persona que tiene pesadillas se calme de nuevo. Pai, tranquilo, buen chico. A pesar de que su buen chico estaba en su pecho con una mejor expresión en su rostro, Prapai todavía no confía y seguía acariciando su espalda suavemente, susurrando palabras reconfortantes por mucho tiempo, hasta que escuchó la respiración rítmica nuevamente diciéndole que Sky estaba dormido profundamente otra vez. Luego, sus manos colocaron lentamente a la delgada figura para que se durmiera sobre el suave colchón. Agarrar, pero la persona, que parecía estar profundamente dormida, extendió la mano y volvió a agarrar su camisa frunciendo el ceño, como si no le gustara que la calidez de la seguridad se alejara. Pai, estoy aquí, no voy a ninguna parte. Cuando susurró, la mano que estaba apretada se aflojó lentamente, pero Prapai no se apresuró a ocuparse de las cosas que acababa de comprar. Se acostó a su lado mientras sus ojos miraban fijamente el rostro enrojecido. Sus ojos estaban llenos de confusión alternada con fervor. No sabía con qué soñaba Sky, pero quiere ser él quien se deshaga de todo. Pai, ¿qué te ha pasado? Ahora el gran hombre se preguntaba si esta pesadilla tenía algo que ver con él, porque la otra parte intentará alejarlo levantando un muro alto contra él. ¿Qué ha estado haciendo Sky? ¿Por qué este chico se ve tan familiarizado con las cosas en la cama? El joven dudaba de todo, quería saberlo todo hasta que el bulto en su pecho se calentó. Pai, dime,